En esta clase nos vamos a centrar ya en lo que es la psicogénesis de las estructuras intelectuales. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar cada uno de los periodos de ahora en más, comenzando por el primero, que es el senso motor o sensorio motriz, que lo ubicamos como el primer momento de la génesis. Para el desarrollo de este periodo vamos a ver cada una de las nociones pilares que ya desarrollamos, cómo se dan las estructuras, cuál es la génesis de esas estructuras y qué tipo de equilibración prevalece en este periodo, ¿sí? Nosotros tenemos tres grandes momentos. El primero es el sensorio motriz, luego tenemos el de las operaciones lógico-concretas, que ustedes acá lo ven en tercer lugar, que dentro de ese gran periodo, que es bastante extenso, porque empezaría alrededor de los 2 años, para culminar entre los 11 y los 12 años, hay un subperiodo que está integrado dentro de este denominado operaciones lógicas concretas, que es el preoperatorio, donde está la función simbólica y la inteligencia intuitiva. El tercer gran periodo es el de las operaciones lógico-formales. Nosotros vamos a empezar por lo que es el periodo sensorio-motriz. Muy bien. ¿Por qué se denomina así este periodo? Principalmente las denominaciones nosotros las tenemos que poder pensar. Fundamentalmente se llama senso motriz porque de lo que se vale ese bebé, digamos, hay un bebé recién nacido, es un periodo que inicia con el nacimiento y culmina entre los 18 meses y los 2 años en este sujeto que nos ofrece la explicación teórica. Y de lo que se vale ese bebé recién nacido hasta la finalización de este periodo es fundamentalmente de los sentidos, de las percepciones y desde los desplazamientos motrices. De allí su denominación, porque efectivamente cuando el niño nace, el primer contacto que tiene con el mundo exterior tiene que ver con esos sentidos, con un bagaje reflejo que le permite establecer los primeros contactos con ese mundo que está afuera, y un real externo que a nivel de inteligencia todavía no ha sido construido y que progresivamente se va a ir internalizando, pero hasta tanto no haya lenguaje, digamos, las formas de ir conociendo ese mundo exterior es precisamente a partir de las percepciones que le dan la posibilidad a los sentidos, los bagajes reflejos con los cuales puede hacer de ese mundo un mundo tocado, un mundo mirado, un mundo escuchado, y luego ya progresivamente los desplazamientos motrices que le amplían esa posibilidad de conocimiento inicial. ¿Cómo se va a dar la estructuración de este universo a nivel práctico? Porque nosotros vamos a decir que en el periodo sensomotriz lo que se construye son esquematismos de tipo práctico. Y esa organización de lo real se da a partir de tres grandes categorías. Una es el objeto permanente, que permite que, digamos, que la organización de esos objetos que ese bebé, ese niño va conociendo, van a finalmente permanecer como una imagen de ese objeto interiorizada, y eso se va a dar hacia la finalización de este primer periodo. Pero además de eso, también se va a organizar el espacio, el tiempo y la causalidad. Es decir, ¿qué sucede con estas nociones? Nociones que Piaget se pregunta en ese momento de su proyecto de investigación acerca de que las nociones no son innatas ni son a priori. Entonces él lo que trata de ver es cuál es la génesis de estas grandes nociones, entre ellas espacio y tiempo, que no son una a priori como si eran, por ejemplo, en la filosofía de Kant, sino que hay una génesis, hay una construcción de estas nociones que empieza desde este momento, que es el periodo sensomotor. Y el otro es la causalidad también, qué cosa genera qué otra, ¿no? ¿Qué acciones generan qué efectos?
Bueno, en términos de lo que es estructura, hay una estructura específica. Cada periodo se puede denominar periodo porque hacia su finalización se constituye una estructura que es propio de ese momento constructivo, lo que denominamos periodo. En el sensorio motriz, la estructura se llama grupo práctico de desplazamientos, lo vamos a ver en la próxima clase. Los esquematismos, como estas posibilidades de acción que se estructuran y que son susceptibles de ser generalizables en situaciones semejantes, para este periodo ese tipo de esquematismo es de tipo práctico. Ya después vamos a ver que en los próximos periodos los esquematismos tienen otra característica. Y hay una invariante estructural que permite la organización de este mundo real, de este real que el sujeto empieza a organizar a partir de sus percepciones y movimientos, que se llama objeto permanente. Bueno, primero vamos a ver cómo se va dando, qué posibilidades de acción, de esquematización tienen los niños desde su nacimiento hasta la finalización de este periodo. Piaget habla de 6 momentos o 6 estadios. El primer estadio es el estadio de los ejercicios de los reflejos. Porque nosotros decimos, bueno, en todo hay una génesis, pero también hay un momento inaugural. Ese momento inaugural es, al momento del nacimiento, lo que posibilita, digamos, esta incipiente construcción psicológica es un bagaje de reflejos. Esos reflejos, por supuesto, viene como dotación orgánica que permiten que el sujeto que ese bebé se conecte con ese mundo exterior. Ese primer bagaje son, por ejemplo, el reflejo de succión, la posibilidad también de observar o de mirar más que de observar, ¿no? Entonces, esos reflejos de succión, lo que va a hacer Piaget es un trabajo muy dedicado que le lleva más de 2 años, con una observación día a día de cómo iban progresando, qué posibilidades de acción esos bebitos iban teniendo, ¿no? Y cómo eso se iba esquematizando, eso que primero era un reflejo, luego en una acción que era psicológica. ¿Qué características tiene el ejercicio de estos primeros reflejos como el de succión? Hay una repetición acumulativa y una succión por la succión misma. Nosotros podemos también pensar, y el psicoanálisis lo muestra, que no solo succiona para satisfacer el hambre, porque ya después que comió, esa succión persiste. Esa succión persiste primero porque restituye algo de la situación placentera al amamantamiento, eso es el punto de vista del psicoanálisis, y desde el punto de vista de la psicogénesis que explica Piaget, lo que posibilita es que el sujeto, por vía de la repetición acumulativa, vaya progresivamente generalizando esa acción como vía de un reconocimiento motor no consciente de esa posibilidad de succión. Entonces ahí ustedes tienen en la placa, ¿no? ¿Qué pasa? El primer día es una succión en el vacío, en el segundo día toma el pezón con los labios, en el tercer día hay una búsqueda del pezón con la cabeza, ¿sí? Hasta que finalmente en el día 26, este es un caso, por supuesto que para cada caso puede variar, hay una búsqueda correcta, una vez que se aparta el pezón, levanta la cabeza. Ese sería como el primer estadio. Ahí tenemos una imagen en donde ya succiona el dedo por situación placentera y por repetición de esa acción. En un segundo estadio nosotros tenemos reacciones circulares primarias que tienen que ver con la imagen que vimos recién, que es la succión de los dedos. Las acciones se repiten centradas en el propio cuerpo, mirar un objeto que da luz y que le llama la atención, ¿sí? Entonces las acciones son reacciones porque es una situación ante un estímulo, circulares porque hay una repetición, y primarias porque son acciones simples, chupar, mirar, agarrar, centradas en el propio cuerpo. Ahí tenemos, ¿no? Ya ahí hay una succión del dedo, ahí cualquier objeto lo puede tomar, lo coordina y lo lleva a la boca, pero sigue siendo centrada en el propio cuerpo. Es succionar ese objeto, solo que ya no es el dedo, sino hacer de ese objeto un objeto chupable. Entonces nosotros ya ahí lo que vamos a empezar a hablar es de reacciones
circulares secundarias, porque ya los objetos, digamos esos objetos que antes solo podían ser mirados, ahora pueden ser tomados, frotados, rotados, los cambia de posición, los lanza, los hace caer, disfruta del ruido cuando caen. Entonces, siguen siendo reacciones, siguen siendo circulares porque se repiten, pero producen digamos, la acción de ese bebé produce algún efecto sobre ese objeto. Son descubrimientos fortuitos y sigue predominando la repetición, ¿no? Acá lo tenemos, golpea ese objeto, lo mira, probablemente lo deja, toma otro, repite la acción. En el cuarto y el quinto estadio ya hay un progreso mayor porque hay una experimentación más activa, digamos, por ejemplo, en función de esquematismos que ya ha construido, puede, ante alguna situación más o menos novedosa, hacer algo, porque también está con mucha fuerza limitación, generar una cuota de novedad para alcanzar un objeto. Ahí Piaget pone como ejemplo la conducta del soporte. ¿Esto qué es? Cuando hay un objeto que está lejos o que no está al alcance inmediato de la mano de ese niño y ese objeto está sobre un mantel, tira del mantel y alcanza ese objeto. Eso ya supone, respecto del momento anterior, un progreso sustantivo en términos de qué esquematismos puede poner en juego para resolver la situación. El último estadio es donde ella dice, bueno, nosotros podemos denominar, que es entre el quinto y el sexto, es muy difícil acá, como yo les hago acá en el cuadro, poner una línea divisoria, porque son momentos también de transición entre un estadio y otro, pero lo que él denomina ya acciones inteligentes, cuando él dice hay acción inteligente, es cuando el niño de alguna manera toma una decisión, articula medios y fines de manera que sea exitosa, ¿no? Entonces usa determinados objetos o toma determinadas decisiones de una manera pensada, anticipada, ya no es fortuita, pero sigue siendo de tipo práctico. La diferencia, digamos, porque nosotros ya estamos pasando en este último estadio a lo que es el próximo momento, que es el de la función simbólica, es que la búsqueda, por ejemplo, de objetos ya se va a hacer porque estos tanteos exteriores que antes hacía de manera fortuita y por ensayo y error, probando, ensayando, lo que ahora aparece es una combinación interiorizada. ¿Por qué? Porque ya hay lenguaje, ha ido construyendo el lenguaje, pudiendo denominar los objetos, y entonces los objetos no solo están materialmente afuera, pero están interiorizados en imágenes. Esa interiorización de imágenes de los objetos y de situaciones vividas como desplazarse, alcanzar algo, buscar algo, cambiarlo de lugar o generar algún efecto, ya es propio de este último momento, y lo que nosotros estamos viendo acá es una génesis, ¿no? Desde el momento en que viene al mundo, abre sus ojitos, empieza a organizar eso real, a progresivamente poder hacer distintas acciones sobre esas situaciones, y lo que vemos es el paso de un bagaje reflejo que habilita la posibilidad de esquematismos que primero pueden ser reflejos, pero que finalmente se constituyen como esquemas psicológicos que van a ir coordinándose y organizando acciones más complejas ante las situaciones reales.